Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues lo que ha dicho Chencha, yo realmente soy ingeniera, pero me he dedicado siempre a las finanzas. También he trabajado fuera y dentro, también me he expatriado varias veces. Unas veces me ha seguido mi marido a mí, otras yo a él. O sea que también tenemos una vida de estas de cotizaciones extrañas. Ahora trabajo aquí, ahora allá, ahora uno lo deja, ahora el otro lo coge. O sea que no vuestra situación concreta, pero un poco la casuística de las familias que se mueven y que no siempre tienen carreras profesionales al uso, pues la conozco un poco desde dentro y luego también a través de trabajarla con otras personas. Entonces, bueno, ahora mismo realmente, o sea, yo siempre me he dedicado a las finanzas puras y duras, pero desde un tiempo a esta parte hago mucha divulgación y educación financiera precisamente un poco como respuesta a necesidades, ¿no? Que he visto que hay, de falta de educación financiera o faltas de conocimientos, que realmente son cosas que previniéndolas se solucionan bien y se minimiza el impacto, pero que una vez cuando uno se da cuenta de que tiene ese problema muchas veces ya es tarde para solucionarlo. Y en situaciones como las nuestras, de gente que viaja, gente que ahora trabaja, ahora no, ahora cotiza en un régimen, ahora en otro y tal, pues bueno, a la larga tienen un impacto que muchas veces no valoramos y que a veces tomando unas pocas decisiones a tiempo pues se pueden solucionar bastantes disgustos, ¿no? Entonces, bueno, pues hago eso en muchos ámbitos, no solo para expatriados ni para, bueno, hago mucha divulgación y mucha educación financiera un poco vocacionalmente, vamos, porque me gusta, porque veo que se ayuda y porque veo eso, que a veces con muy poco se pueden prevenir situaciones, pues que luego en otros momentos son dolorosas o simplemente evitables, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, a veces a mí la gente, claro, yo os digo cosas que nadie quiere oír en general, ¿no? O sea, o que nadie quiere oír en el momento en el que estás. Tú cuando te vas al extranjero, pues es todo ilusión, es todo proyecto nuevo, es todo, pues eso, son planes, ¿no? Y yo vengo a decir, bueno, vale, todo eso está muy bien, pero ojo con, a veces... Pero bueno, son cosas también, aunque os parezca a veces que me pongo un poco, pues que hablo de cosas que no son agradables o que dices, es que eso no, yo ahora mismo pues tengo un bebé, no quiero empezar a pensar en cosas de futuro, pero también son cosas que las piensas un momento, haces la gestión que hay que hacer y luego ya, mira, te olvidas y a vivir que son 2 días, ¿no? Pero por no enfrentarse a veces a conversaciones que parecen que no son el momento, pues no se toman medidas que luego, llegada la situación, pues te podían haber ahorrado muchísimos disgustos, muchísimo dinero y a veces pues situaciones o de vulnerabilidad o de dolorosas incluso. Entonces, realmente esto viene un poco porque en vuestra situación particular, que la primera vez que Chencha habló conmigo para que diera una charla a la asociación, pues informándome un poco de lo que es la casuística de los familiares de diplomáticos, pues es una situación en la que la legislación no está avanzando a la velocidad que está avanzando la vida moderna, ¿no? O sea, que todavía es un poco como está previsto como para el modelo clásico, ¿no? El que se va y el que acompaña ni hace nada, ni trabaja, ni cotiza, sino que se ocupa de la familia y esa es su aportación. Pero ya no es la realidad, me imagino, de muchísimos de vosotros, ni tiene por qué serla, ni es lo que... Bueno, ni es lo ideal, a no ser que uno lo elija y lo quiera así. Entonces, en ese sentido, todavía digamos que la legislación no ha avanzado lo suficientemente rápido para que no os pasen cosas como que no podáis cotizar porque tenéis que renunciar a asistencia médica, que son cosas pues, que realmente no debería tener que haber uno u otro, deberían ser perfectamente compatibles. Pero mientras no lo sean y mientras la asociación siga con su lucha para que estos problemas que están identificados y que ya son conocidos por todo el mundo, pues digamos que la forma de minimizar estas cosas pues recae sobre, al final es de cada uno, de preocuparse, de hacer los números bien y de tomarlas. Hay alternativas privadas de cada uno que puede hacer pues para que hasta que esto se solucione y vuestros derechos sean equiparables a los de cualquier otro, pues para que os afecten lo mínimo posible, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, en este sentido, lo primero es que normalmente cuando uno piensa en, bueno, dejo de trabajar X años o eso, aparco mi carrera un tiempo o la reduzco o cambio mi puesto X por otro trabajo Y, que a lo mejor es mejor, peor, lo que sea, pero no tiene el mismo nivel de ingresos, uno normalmente mira pues los ingresos, ¿no? Renuncio a esto. Pero muchas veces en este cálculo, ¿no? En este cálculo de lo que uno renuncia o pierde o cuál es la nueva situación,
no se tiene todo en cuenta, quiero decir. O sea, está bien, obviamente puede ser una pérdida de ingresos para la familia, pero va más allá. O sea, hay que tener otros factores en cuenta, porque tiene un impacto sobre la carrera del que se va, que puede perder antigüedad, puede perder seniority, puede perder derechos adquiridos de pensiones, de cobrar paro, de otras cosas que van más allá y que tienen un impacto más duradero y más a largo plazo que simplemente unos años que yo no cobro un sueldo o que no estoy trabajando o un parón en tu carrera. Y muchas veces, cuando se hacen estos números, hay que hacer el cómputo global, porque hay que tomar las decisiones valorando realmente esto que supone para la familia y, sobre todo, cómo podemos hacer que sea el menor impacto posible para todos. Porque al final, realmente es un modelo, muchas veces, que igual no es vuestro caso particular, ¿no? Que luego ya intentaré que me quede tiempo porque muchas veces luego cada uno tiene. Pero en general, así como norma general, las parejas o las familias en las que los ingresos vienen más de un lado que del otro o en los que tal, están peor protegidos en general que cuando los ingresos cuando hay dos partes que aportan más o menos parecido. ¿Por qué? Porque los sistemas de previsión, de pensiones, de paro y tal, tienen unos máximos que si todos los ingresos vienen de un lado, las coberturas son menores en proporción. O sea, de cara a pensiones, de cara a paros, a pensiones de viudedad, en todo en general, normalmente está más protegida la familia que tiene dos fuentes de ingreso que son equiparables que las familias donde están más descompensadas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se ponen más huevos en una cesta, o sea, en la carrera de uno, que es el que tira, digamos que ya la familia en conjunto, en ciertas cosas, sobre todo en cosas, como digo, de pensiones y de asistencia y de derechos que se consolidan, son menores. Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Y muchísimo más la parte que se queda siendo un poco el que acompaña. Porque en su caso, si ya los consideramos no como unidad familiar, sino por separado, se queda muchísimo peor cubierto en ese sentido. Entonces, como familia hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor hay que hacer un ahorro. Además tenéis la ventaja, porque no todos son desventajas, aunque parezca que yo vengo aquí con el... Es verdad que durante el tiempo que estáis fuera tenéis una situación fiscal, por ejemplo, súper favorable en general, con lo cual os permite una capacidad de ahorro, pero que hay que tener conciencia de estas otras partes que se quedan más desprotegidas para dedicar parte de ese ahorro a cubrir estas cosas que a lo mejor no siempre son lo primero en lo que uno está pensando cuando tiene otras necesidades más a corto, como la educación de los niños, como la casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo más que nada vengo a llamaros la atención para que os acordéis de ahorrar y de invertir en estas otras cosas que no son tan evidentes o que las podéis no tener en el radar, pero que a la larga, y además son este tipo de cosas, siempre hay que solucionarlas con tiempo. O sea, una vez que uno ya se pone y uno ya llega a la edad de jubilación, ya no tienen solución. Una vez que uno ya está enfermo, ya no tienen solución. Estos son las medidas que se llaman de previsión y precisamente hay que tomarlas cuando parece que no hacen ninguna falta. Ese es el problema, que como parece que no hacen ninguna falta, pues ahora yo le hablo a la chica que está con el bebé de la jubilación y me dice, por Dios, no está en mi lista de prioridades. Pero de alguna manera os invito a que esté y os invito a que aprovecháis los años que estáis fuera y que tenéis una situación fiscal y unos ingresos adicionales para también no dejar esto de lado, porque además si lo hacéis desde el principio, en las cosas del dinero, cuanto antes se empiece, menos hay que ahorrar, ¿no? O sea, si uno empieza a prever pronto, suele salir muchísimo más barato que si uno tiene que luego empezar años más tarde y en pocos años, correr detrás de lo que no ha hecho en los primeros años. O sea, que cuanto más jóvenes seáis, aunque parezca que esto os pille más lejos todavía, más fácil lo tenéis, con lo cual más ventaja sería si empezáis ahora. Entonces, yo os invito primero a que cuando valoréis dejar de trabajar y no, valorar, lo primero, intentar usar esos años para llenar vuestro currículum, invertir en formación vuestra que os mantenga empleable, o sea, que no decaigan vuestro valor como empleado y tal. Yo es que mi marido además es headhunter, entonces nos complementamos muy bien en ese sentido y hay cosas que aunque uno no esté teniendo una carrera al uso y de repente, eso da otras cosas. Uno adquiere otra serie de skills y que también son vendibles, que también se puede hacer marketing, pero que ya que estáis fuera y a lo mejor a veces te podéis trabajar menos
o directamente no trabajáis. Si ese es el caso, desde luego que no perdáis la oportunidad de dedicar, yo haría una partida presupuestaria anual para manteneros atractivos al mercado laboral, con formaciones, con lo que sea que os pueda valer, pero siempre hacer ese esfuerzo de verdad estos años cómo lleno cómo queda en mi currículum. O sea, mi marido siempre dice, es como se cuente la historia, o sea, no tiene que ser una historia al uso, no hace ninguna falta, pero tiene que haber una historia. O sea, tiene que haber un hilo conductor y uno tiene que poder contar, pues me fui aquí, hice esto, aunque sea me dediqué a mis hijos unos años, eso no es problema, yo lo he hecho también, porque tengo 5 y porque durante unos años pues es lo que había, ¿no? Pero aún así, uno tiene que... No dejéis vuestro currículum de lado, pensar en la historia que está contando, pensar cómo la podéis completar, gastar en eso no es gasto, eso es inversión y siempre vuelve, y no siempre los niños, la educación de los niños, eso está todo muy bien, pero la vuestra también es importante, o sea, en ese sentido. Y luego otra cosa, por supuesto, los números que hay que hacer sí o sí son los de cotización a la Seguridad Social. O sea, realmente las pensiones, aunque van a ser peores y se van a deteriorar, con ahorro privado y con planes privados es difícil competir con lo público. Es decir, es difícil complementar una pensión, se puede hacer, os voy a explicar formas de hacerlo y tal, pero de momento la pensión pública es muy competitiva. O sea, antes de dejar de cotizar, os tenéis que preguntar qué impacto tiene. Y si es un momento, porque no es lo mismo dejar de cotizar más joven que más mayor. Entonces, hay que valorar. No son os voy a dar las reglas muy básicas, pero si queréis, si tenéis interés en saber un poco más cómo se hacen estos cálculos, que no son complicados, os puedo decir también cómo se pueden hacer y cómo os podéis informar, porque realmente hay veces que es una pena. En un momento de la vida hay 2 años que pueden hacer mucho más daño que 2 años en otro momento de la vida de vacío. Entonces, si tenéis unos derechos ya, estos números hay que hacerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, así a grosso modo, digamos que el cálculo de la pensión tiene 2 patas fundamentales. Una es todos los años que cotices, que para cobrar el 100% de la pensión tienen que ser 37, que son muchos años. Y entre 15 y 37 lo que vas haciendo es perdiendo porcentaje de pensión, ¿vale? Pero estos 37 no importa cuánto haya uno cotizado, que eso también es importante, es simplemente que uno esté cotizando. Y en este sentido cuentan, por ejemplo, los años cotizados en países de la Unión Europea. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si tú estás en Alemania, como es mi caso, y cotizas en Alemania, en este cómputo de años te cuentan esos años. Es importante que sepáis si al país que vais os cuenta lo cotizado en ese país o lo que podríais cotizar en ese país en el cómputo o no, y hay convenios bilaterales también con ciertos países. Esa es una consulta que yo haría día número 1. ¿Existe la posibilidad de que yo cotizara en este país y me contara, sí o no, si es posible? Es importante porque es porcentaje de pensión, o sea, es que son directamente entre cobrar el 100% y cobrar el 50%. O sea, el mínimo que hay que cotizar para poder comprar una pensión son 15 años en total. Ese es el mínimo minimísimo. Por eso, si de repente llevas 14 y te vas, a lo mejor compensa hacer lo que sea para llegar a ese año. O sea, son situaciones que hay que pensarlo porque son muy distintas y un mes menos puede ser la diferencia entre cobrar una pensión y no cobrarla. Y como digo, hay formas de suplirlo con ahorro privado, pero la pensión pública de momento es muy competitiva, o sea, las prestaciones son muy buenas. En España todavía es muy bueno, aunque nos quejemos, aunque oigáis mucha... Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el periodo de cómputo cotizado, eso es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo si calcular que entre 15 y 37 lo que pierdes es... Creo que es no me acuerdo el número, pero es como un 2,4%. Cada año que no cotices entre 15 y 37, un 2,4%. Os puedo decir el número exacto, que yo digo todo de cabeza y a veces me columpio, pero es más o menos eso, de pensión, de porcentaje de pensión. Es bastante, o sea, se van sumando y a veces puede compensar cotizar a machete un año, aunque no tal, incluso pagar un seguro privado, porque a veces el beneficio a largo plazo es mayor que la cobertura médica que podáis tener, que igual se puede suplir pagándolo. O sea, que esos números, por eso os decía que no solo hay que ver los ingresos que pierdo o lo que tal, que los suplo porque el otro gana más, no, es que esto es más amplio, ¿no? Y tiene más connotaciones y conviene tenerlo en cuenta porque es para el bien de la familia entera. Entonces, y luego la otra parte de
de la jubilación, lo que te cuentan son lo que has cotizado. Ahora mismo esto cambiará, pero bueno, si lo tenéis ya en mente, cuando veáis una reforma decís, esto afecta así, son lo que hayas cotizado. Y aquí sí que ya importa la cantidad que cotices, antes no, para el cómputo da igual si has cotizado por lo mínimo o por lo máximo, es días cotizados. Y es más, da igual si cotizas tiempo parcial o tiempo completo, que también es importante, por ejemplo, en situaciones de maternidad y tal, pues hay veces que dices, aunque trabajes un poquito, te compensa sumar esos días, porque no pierdes derechos de porcentaje de pensión. Y luego lo que cotices los últimos 25 años. Y ahí sí que importa, porque la suma de todo lo que cotices durante tus últimos 25 años de cotizando, eso se suma al total y se divide. Y ese es el montante del 100% de tu pensión. Es decir, cada blanco que tengas ahí va directamente a la pensión máxima que tú puedes cobrar. Sobre esa máxima luego se hace el porcentaje en función de lo que hayas cotizado. Pero bueno, no quiero que, o sea, si queréis luego os doy como un link para que veáis cómo se hacen los cálculos en detalle, pero lo que quiero que os quedéis con cabeza, si tienes menos de 42, porque contando como que os jubilaréis con 67, lo que importa es cotizar, da igual cuánto, lo que importa es sumar días, para sumar porcentaje de pensión. A partir de los 42 ya importa cuánto. Es decir, los años que no coticéis entre 42 y 67 son peores porque tienen impacto doble, porque impactan en el porcentaje, impactan en la cantidad de la pensión. ¿Vale? Que esto, por ejemplo, yo muchas veces se lo digo a madres que han dejado de trabajar y digo, 41, a reincorporarse, ¿no? Porque ya no es lo mismo, no te afecta lo mismo no cotizar con 41 que no cotizar con 42. Bueno, ahora quieren ampliar el periodo de cálculo, pero mientras sean los 25, pues no es lo mismo y son decisiones pues que en función de qué edad tenga uno, pues puede tomarlas o no. Y luego, en función si es, por ejemplo, si es régimen general o autónomos, pues también si tienes los autónomos siempre topeor. Aquí, como siempre, todavía no están equiparados los derechos tampoco. Entonces, las lagunas no cuentan igual para un autónomo que para un cotizado al régimen general. Si tú estás en el régimen general, eso también lo tenéis que tener en cuenta, de empleado en nómina, las lagunas hay veces que hasta una extensión X te las cubren. O sea, se integran. Es decir, que para algunos podéis tener la suerte de que si vuestra salida fuera, no pasa, creo que son 48 meses, pero bueno, todo esto en la página de la Seguridad Social, os puedo pasar el link, está muy claro, se integran. En el caso de los autónomos no se integran, son lagunas y van directo al cálculo de la pensión. Entonces, son valoraciones que cada uno, hombre, yo os puedo dar así cada uno tendréis una situación completamente distinta, pero no es tan complicado hacer este cálculo y además la Seguridad Social ahora mismo tiene un simulador muy fácil que te da tu historia, lo que llevas ya cotizado y tal, y cómo sería si siguieras cotizando así. Y tú con eso puedes calcular cómo te impacta. Directamente es muy fácil hacer un número de cómo te impacta X años sin cotizar. Y estos números pues los haces y dices, a ver, si no cotizo nada, ¿cuánto pierdo? Si cotizo un poco, y eso se hace y en función de eso podéis tomar unas decisiones u otras porque a lo mejor eso os compensa pues lucharlo, porque luego Sole tiene muchísima información muy útil de con qué países hay convenios bilaterales. Se puede llegar a acuerdos especiales con la Seguridad Social para cotizar aunque no te convenga, aunque no tengas la obligación precisamente para esto. Lo que pasa es que esto solo se puede hacer a priori. Una vez que ya te has ido, has dejado de cotizar, luego tú no puedes ir después y decir, oiga, que es que no vine. Por eso os digo que hay que pensarlo antes, ¿no? O sea, porque eso se puede sentar uno, como si dijéramos con la Seguridad Social, Soledad os puede dar muchísima más información sobre esto y ver si se puede hacer un convenio especial en qué situación, si tenéis una edad que de repente cuentan mucho esos años sin cotizar y habéis acumulado tantos derechos que es una pena perderlos, ¿no? O sea, este tipo de cosas, sobre todo la información al final es poder y os va a permitir tomar las decisiones más informadas y no cuesta poco para la pérdida potencial y, sobre todo, no se puede solucionar a posteriori. O sea, estas cosas hay que hacerlas antes y no cuesta nada ir a la Seguridad Social, preguntar, enterarse y, llegado al caso, a lo mejor decidir incluso hacer la inversión de cotizar aunque uno no tenga, pues para no tener una laguna, o si estáis en el régimen general
pues para que no se alargue más de lo que ellos te integran. O sea, estas cosas, caso a caso, no es tan complicado de valorar y, en cualquier caso, si ya tenéis unos derechos adquiridos, es una pena no hacerlo, porque es una pena, como os digo, aunque ahora os voy a dar más pistas como cómo se puede hacer, es una pena no hacerlo, ¿no? Porque a día de hoy las pensiones públicas siguen siendo muy competitivas y cubrirlo a base de ahorro privado y de inversión no es tan fácil. Con lo cual, si podéis mantener vuestros derechos lo máximo posible, bienvenidos seáis. Sobre todo, ya os digo, teniendo esas dos cosas en cuenta, que a una edad lo que importa es sumar días y a partir de una edad ya empieza a importar qué cantidad estemos cotizando y ya, por ejemplo, no es lo mismo si uno está a tiempo parcial o si uno está a tiempo completo. Pero bueno, no es muy complicado, merece la pena. La Seguridad Social tiene todo en su página, se puede hacer la simulación y además cogen tus datos reales, metes tu número, tu DNI y te dan tu simulación personalizada que funciona muy bien. Las buenas noticias son que para las mujeres madres hay de por sí un plus de pensión, tal cual, que está muy bien. Y luego que si retrasas, porque a veces también os puede compensar, llegado el momento, retrasar la jubilación, o sea, volver a España, trabajar un par de años, porque retrasar bonifica y sube el porcentaje de pensión. Son cosas simplemente que hay que ocuparse, o sea, no es que sean complejas, hay solución para todo, pero merece la pena saberlo, o sea, merece la pena saber lo que llevo cotizado, si eso es lo suficiente como para decir, esto hay que protegerlo de alguna forma y seguir aportando a lo mejor para no perder derechos que ya tenía y tenerlo en mente. O sea, que yo os animo a que saquéis vuestra vida laboral, saquéis vuestra simulación y a partir de ahí, con los datos en la mano, pues, en qué situación os quedáis, a qué país os vais, si hay forma de cotizar o de que os cuente también como periodo cotizado, eso es importante. Son trámites rollos, pero se hacen y ahí quedan, ya están, años a la hucha. Y todo lo que son años a la hucha son porcentaje de pensión, o sea, tal cual. Puede ser un 5% de pensión, un 10% de pensión, es bastante y no es tan fácil suplirlo así, a capón. Y luego, otra cosa que supongo que lo tendréis, pero por si no lo tenéis yo os animo, cuando, como decíamos, una parte de la pareja aporta más o lleva más el peso de los ingresos y de la carrera profesional y tal, la otra parte se tiene que proteger. Yo lo del seguro de vida lo veo claro, meridiano. ¿Qué pasa si falta la pareja que está en el cuerpo diplomático? Sobre todo si tenéis hijos, ¿cómo me quedo yo? Un seguro de vida pasa lo mismo, hay que contratarlo cuando estamos sanos y no se va a morir nadie. Pero hay que hacerlo y si tenéis hijos es importante, sobre todo si además de alguna manera vuestra carrera profesional se ha visto un poco perjudicada por la explotación o por lo que sea, pues hombre, que no de repente pueda pasar una desgracia, que ojalá no nos pase a nadie nunca, y de repente te quedes que tu empleabilidad se ha disminuido, que para ti remontar y reengancharte para ser el cabeza de familia de repente es complicado. Bueno, pues yo me di cuenta de esto cuando estaba embarazada de la cuarta, estaba en Alemania y de repente un día dije, ¿y si le pasa algo? ¿Qué hago con las 4? ¿Me vuelvo a España? ¿No me vuelvo? Porque aquí me dan más, pero en España las 4, ¿cómo trabajo yo full time con las 4 bebés? Tal, y llevo pagando desde entonces un seguro de vida que es bastante caro, pero que yo duermo y que ojalá sea un gasto que no utilice nunca y se quede como pues un gasto más. Ojalá, ¿no? O sea, eso espero, pero a mí me da una paz de espíritu saber que si le pasa algo a mi marido, yo tengo el tiempo para sacar a mis hijas de la universidad y no tener que tomar, bueno, pues de repente que sea una situación dramática, que tienes que cambiar toda tu vida y no tienes las herramientas, o pues que francamente no hay dinero mejor. Yo duermo mucho más tranquila y ojalá sea un dinero que no llegue a utilizar nunca y que no. Pero el seguro de vida yo creo que hay que planteárselo, a lo mejor tenéis además vosotros acceso a unas coberturas y estos números se hacen también. O sea, yo me lo plantearía que eso, si tenéis hijos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto dinero necesito para llevarlos hasta pues, después de la universidad como mínimo, ¿no? Sin tener situaciones. Y también, por supuestísimo, el de la hipoteca. No sé si lo tenéis, los que estáis comprando una casa, el seguro de la hipoteca, para que si fallece uno de los dos, el otro no se quede con la deuda, merece la pena siempre. Y mirar si lo tenéis
que no, hay muchos que solo son durante la mitad del periodo de la hipoteca, o sea, que tú lo has contratado, crees que lo tienes, pero resulta que si la hipoteca son 20 años, a los 10 ya deja de asegurarte. Bueno, mirarlo, saberlo, a lo mejor a los 10 es que ya habéis amortizado tanto que no os compensa, pero tenerlo un poco en mente. Estas son cosas que no se piensan, pero si estáis comprando una casa y los ingresos tal, pues si pasa algo que Dios no lo quiera, o de invalidez o de dependencia, tener la hipoteca pagada, pues hombre, francamente es un plus y son seguros que en el momento es un dinero, pero compensan. Y yo os animo a eso, sobre todo en situaciones donde los ingresos no están equiparados. Bueno, y el de la hipoteca para todo el mundo, aunque estén equiparados, eso es un seguro que quedarte sin hipoteca, pues mira, aligera. El de vida, sobre todo cuando no están equiparados los ingresos y sobre todo si hay niños, pues son importantes también. Y otra cosa también que os animo, ya, y dejo de ser tan ceniza, pero hacer testamento, o sea, fundamental. Y los que no tengan hijos, sobre todo, esto al contrario, que heredan los padres, no hereda el cónyuge. Ojo, que tienes una casa a medios con tu marido, heredan sus padres antes que tú. Esto no lo sabe casi nadie, es así. Es que hay que decirlo, esto se soluciona, hacer un testamento cuesta 2 duros, te asesora el notario y se tardan media hora. Pero es importante saber que encima en este caso las parejas están menos protegidas los que no tengan hijos. Por los que tengan hijos heredan los hijos, que bueno, uno puede tener, pero heredan los padres del otro antes que la mujer o que el marido. Sí. Entonces, parejas sin hijos, yo creo que Chencha me conocía hablando con Cristina Mitre en un podcast, que es una mujer expatriada sin hijos. Y cuando la primera vez que habló conmigo, pues desde entonces ha hecho testamentos, ha hecho no sé qué, me dijo, ¿cómo? Un momento, que esta situación, y también es una persona que trabaja y está en contacto mucho, y son cosas que no se saben, que se solucionan facilísimo, porque como digo, hacer testamento es baratísimo, facilísimo y rapidísimo, pero es un tomate encontrarse de repente con que compartes la casa con los padres, los hermanos de tu marido sin tú saberlo. Esto también depende un poco del régimen en el que esté uno casado, que ahora hablamos de eso también, pero que lo sepáis. O sea, que no cuesta nada, que uno se entera, se hace el testamento como corresponde y uno sabe en qué situación se queda, para el otro también. Quiero decir que esto funciona en las dos direcciones y aunque tengáis hijos, también os animo porque aligera mucho y unos momentos que luego se puede complicar la cosa muchísimo. O sea, no hacer testamento es realmente uno de los mayores errores financieros que se pueden hacer y es uno de los más fáciles de solucionar, aunque es un poquito desagradable de hacer, pero no cuesta nada. Se hace, luego te olvidas, te tomas una copa y se nos ha olvidado esto, pero ahí queda hecho y ya está todo dicho. Y en esto que hablamos ya de cosas no tan agradables, pero en situaciones también en las que están descompensados las situaciones laborales de unos y de otros y en las que uno hace más sacrificio o aporta más a la familia sin un trabajo no pagado, como quien dice, esto es importante también que tengáis en cuenta en qué régimen económico estáis casados, gananciales o separación de bienes, porque vuestros derechos acumulados son muy distintos y, hombre, Dios no lo quiera y ojalá no nos pase a ninguno. Pero en situación tanto de fallecimiento como de separación, etcétera, se puede quedar la cosa muy descompensada y se pueden dar situaciones muy injustas. Sin embargo, esto a priori se pueden hacer capitulaciones matrimoniales y se puede estipular para que esto sea más justo y para que uno sepa en qué situación se queda y qué derechos tiene acumulados. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, es decir, en casos en el que uno acompaña y de verdad renuncia completamente a su carrera profesional 100%, puede compensar. Aunque el régimen de gananciales parece que se ha quedado un poco anticuado, en estos casos sí que puede ser el más justo, pero está un poco anticuado y muchos podéis estar en separación de bienes. Y en este caso, el que acompaña y da trabajo a la familia se puede quedar muy, muy, muy desprotegido, con muy pocos derechos en caso de
separación o de tal. Y además, hay, por ejemplo, una cosa es la pensión compensatoria, ¿no? Que esa es independiente, eso es cuando uno se separa, si hay perjuicio económico, se puede dictaminar. Pero hay otra cosa que es la compensación por trabajos al hogar, que en este caso sería clara, de yo me he ido a otro país, he cuidado de la familia y encima he aportado al trabajo del otro, que te puede dar derecho a una compensación, pero si has trabajado, aunque sea poco, puedes perder ese derecho. Aunque hayas trabajado casi que testimonial, aunque si ha sido poco, puedes perder el derecho a esta compensación. Entonces, estas son temas desagradables, yo lo siento, venir con estas cosas, pero esto se puede solucionar en unas capitulaciones. Esto no hay por qué esperarse a que venga la ley, a que ya nos llevemos mal y a que entonces ya esto, cuando se lleva uno bien, dice, oye, si estamos en esta situación, como yo te voy a acompañar a ti y como yo voy a aportar a la pareja, estipulamos ya que se puede compensar así, así o así. Y esto igual, es un trámite muy barato, te asesoran los notarios gratis, los notarios asesoran gratis en estos temas. Se hace la escritura, se eleva a público. Y otro tema menos por el que preocuparse y otra situación de injusticia muchas veces, porque la ley no siempre es justa, o sea, intenta serlo, pero lo que digo, hay una pensión a la que de repente trabajaste dando unas clases de español, pero 2 días a la semana que tampoco te dieron dinero y ya pierdes un derecho a una compensación por años que tú has dedicado a la familia, incluso al cuerpo diplomático, incluso al país, ¿no? O sea, y es una pena que estas cosas se queden sin compensar o sin recompensar. Yo entiendo que no es agradable, pero mejor ponerse una vez colorado y hacerlo y hablar con la pareja y decir, y bueno, no hablo ya de las parejas, de hecho, si alguno lo es, a casarse. Ahí, o sea, lo siento en el alma, pero no están equiparados los derechos en absoluto. Veis que esto es de empezar duro, ¿eh? Lo siento muchísimo, pero es que no están equiparados los derechos. Las parejas, de hecho, tienen en testamento, en sucesiones, en viudedad, ya no, lo quieren equiparar al 100% en derechos de pensión. Todavía no está, pero se va a equiparar. Pero a día de hoy, yo también una vez, bueno, cuando hago pues, podcast de estas cosas y tal, me escribió una jueza y me decía, tú diles que se casen, que no es igual, que no es lo mismo y tal. Bueno, pues que lo tengáis en cuenta. Y si sois pareja, de hecho, razón de más para dejar. Se puede llegar a acuerdos. O sea, la ley contempla que las parejas hagan acuerdos en las capitulaciones y se llega a acuerdos privados. Esto lo compensaríamos así. Porque ahora os voy a hablar, a ver, no me voy a. Sí, no, me da tiempo eso ahora. De las pensiones y un poco más y del ahorro a largo plazo. Pero estas cosas la ley contempla que se llegue a acuerdos privados en situaciones que no son las normales, ¿no? Entonces, es lógico que si uno lleva una vida que es particular, pues se proteja y se reconozca esta situación de particularidad. Pero como todavía la ley va más lenta, pues tenéis que ser vosotros y hacerlo un poco de forma proactiva. O sea, es un ratito de egoísmo decir, venga, vamos a hacer el seguro de la hipoteca, el testamento, el seguro de vida y a hacer estas capitulaciones que no las habíamos dejado claras y luego ya todos juntos y felices como perdices para siempre. Pero bueno, es que luego no se puede solucionar a posteriori. Es que luego cuando ya te llevas mal, esto ya no tiene solución y ya estás muy vendido comparado con la otra persona. Porque además, incluso aunque estés en gananciales, que en algunos casos, sobre todo si vais a dejar de trabajar o a reducir muchísimo vuestra capacidad de ingresos, puede ser un régimen que os podría compensar. Aún así, por ejemplo, todos los derechos de pensión y tal que acumula el diplomático, esos son privativos, lo que se llama privativos de ellos mismos, pero los vuestros no, son porque las aportaciones las ha hecho la sociedad de gananciales. Es decir, os los podrían descontar llegado el caso de una separación. Esto, si lo dejáis en las capitulaciones, oye, todo lo que se aporte al ahorro a largo plazo de pensiones para el cónyuge es privativo del cónyuge. Esto es una línea de una capitulación, pero lo equipara, porque lo que él está cotizando va a ser solo, él o ella, perdón, que aquí está muy igualado todo, es privativo de esa persona, esos no se reparten en una separación. Y sin embargo, los del cónyuge, si son aportaciones a un plan, a un fondo de inversión o a un plan de pensiones, pueden ser considerados de la sociedad de gananciales de los dos y se podrían dividir.
Entonces, eso es una situación de injusticia, pues significa que uno conserva los suyos y los del otro se reparten entre dos. Eso es claramente injusto. Con lo cual, mientras la ley no lo proteja, no está de más poner lo que yo ahorro para mi jubilación en el formato que sea, aunque sea un fondo de inversiones que teóricamente es privativo de esa persona, porque es para compensar tal, punto. Es una línea, no cuesta nada, se eleva a público y anchas Castilla. En fin, son cosas que simplemente para este momento, hasta que la ley pues, se modernice y se ponga a la altura de la vida moderna, ¿no? Entonces, bueno, eso pues conviene hacerlo porque son situaciones que luego pues, son injustas, te pueden dejar muy vendido y encima a lo mejor pues, te cuesta más recuperarte porque tu carrera profesional no es tan fácil de retomar si la has aparcado durante una temporada, ¿no? O sea que en ese sentido compensa. También, bueno, ya otro seguro ya el último seguro que os vendo hoy, no me llevo comisión, ni trabajo para ninguna aseguradora, ni nada. También a veces compensa pensar el de dependencia y gran dependencia, o sea, el de invalidez, el de dependencia y el de si uno no puede trabajar en un futuro, cómo nos quedamos. Son lo mismo, son todos seguros que cuando los contratas, si estás sano, son baratos y luego ya o no se pueden contratar o después ya son muy caros. O sea, hay que hacerlos con tiempo. Y esto me lleva ya a la planificación de futuro del que acompaña, ¿no? ¿Qué pasa si no voy a poder acumular derechos para tener pensión o si mi pensión va a ser muy pequeña? Esto no conviene ya no solo al cónyuge, a la familia en general, porque como os decía, las familias que están descompensadas las fuentes de ingreso o están peor previstos porque el máximo de las pensiones hace que luego el nivel de ingresos el día que te jubiles se reduzca drásticamente. Es mejor para la familia, ya no solo para el otro, que los dos tengan protecciones equiparadas, porque luego se reducen menos los ingresos el día que uno se jubila, ¿no? Entonces, en este sentido es interesante, por un lado, que protejáis los derechos del cónyuge en el sistema público todo lo que podáis y, desde luego, que como muy previsiblemente, a lo mejor, bueno, muy previsiblemente no, igual vosotros podéis trabajar todo y cotizarlo para cobrar la máxima al 100%, pero si no, que complementéis con ahorro o inversión privada. O sea, yo que vosotros, y además, ese sí que, como os decía, lo pondría, este es privativo del cónyuge en caso de que pase algo, este es para esta hucha de esta persona, porque bueno, es una forma tal, pero incluso para la familia, aunque nunca, que ojalá sea así para todos, aunque luego no pase nada y viváis juntos toda la vida, os compensa tener dos fuentes de previsión para la jubilación, porque son muchos años. Antes se vivía muy pocos años jubilado y era bastante fácil organizar los ahorros y tal, porque si ya tenías tu casa pagada, pues lo tenías casi que todo hecho. Hoy en día ya no es así. O sea, hoy en día, con las pensiones máximas y la de años que se vive jubilados, que la esperanza de vida al jubilarse para cuando nos jubilemos la mayoría son 23, 25 años, esto requiere una gestión muy activa de la jubilación. Entonces, las buenas noticias son que el diplomático tiene todas las papeletas de tener una pensión estupenda, de las mejores que haya, eso es buenas noticias, pero esta otra pata hay que complementarla y hay que intentar subirla lo máximo posible y adecuarla. ¿Qué problema? Bueno, problema, no es un problema. El vehículo normal, así, privado, de ahorro para la jubilación sería el plan de pensiones. Lo que pasa es que si no estáis trabajando y no estáis cotizando y no os podéis desgravar la aportación, no compensa, porque tributa como rentas del trabajo. Entonces, si no te puedes desgravar la aportación, no compensa porque luego tributa más. O sea que, en principio, a no ser que vais a cotizar siempre en España y os podáis deducir vosotros en vuestro IRPF las aportaciones a ese plan de pensiones, beneficiarios de la deducción, si vais a estar un tiempo sin cotizar o sin trabajar y tal, no es el vehículo más adecuado, porque solo compensa si uno está trabajando y se puede beneficiar de la deducción, pero hay otros vehículos que sí que podéis utilizar, ¿vale? La asociación tenía un seguro de ahorro que le eché un ojo también, que no está mal, lo que pasa es que es muy conservador. Precisamente
Ayer no lo habéis dejado. Vale, porque es que ahora mismo no daba nada. Entonces, porque era un seguro de ahorro muy conservador y como los tipos de interés están, o sea, todos los productos de ahorro garantizados están ligados al tipo de interés y como los tipos están tan bajos, pues es que no estaban dando nada y menos. Con lo cual, pues ahora mismo no es un vehículo de ahorro muy competitivo. Pero bueno, que sepáis, ¿cómo podéis ahorrar para vuestra jubilación? Que os animo a que lo hagáis desde hoy. O sea, hoy vosotros para vuestra jubilación, cuando salgáis de aquí, después de mirar si tenéis seguro de la hipoteca, de quedar la cita para el notario para hacer el testamento y de pensaros lo del seguro de vida por si acaso, los siguientes empezamos a ahorrar para la jubilación. Y ese ahorro no os lo saltéis nunca, que dentro de 20 o 30 años me llamáis y me decís, oye, gracias, esto me ha venido muy bien. No hace falta que sea mucho, sobre todo los que tengáis años por delante, esto no hace falta que sea mucha cantidad, lo importante es taca, 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 todos los meses. Y ahí ser un poco egoístas. Esto no me lo salto, o sea, podemos empezar a recortar por otros lados, esto vamos a dejarlo aquí porque además es por el bien de la familia entera, quiero decir, o sea, esto es verdad, es un ahorro que he hecho poco a poco durante toda, con una pequeña aportación mensual, no cuesta nada y al final da una rentabilidad muy interesante. ¿Por qué? Este número da muchísimo miedo, yo lo digo porque da mucho miedo. Cada 10.000 euros al año durante la jubilación que uno vaya a tener que cubrir de ahorros, es decir, imaginaros que vuestros gastos durante la jubilación fueran 20.000 euros y la pensión fueran al año, quiero decir, y la pensión fueran 10.000, vamos por poner números redondos, cada 10.000 euros que haya que cubrir al año de tu pensión, o sea, de tus gastos, tendrías que tener ahorrado el día que te jubiles 250.000 euros. Miedo, ¿verdad? Esos son números reales y estos números están súper contrastados y es el estándar que utilizamos el 100% de asesores financieros. Esto es así, por eso os digo que completar la pensión pública es muy complicado, porque haceos esos números. Es muchísimo tener eso ahorrado. Por eso, cuanto antes empecéis, poco a poco sí que va sumando y que vais a tener luego. Pero esto hay que hacerlo con tiempo, no se ahorran 250.000 de un día para otro, es difícil. Este es un número que da mucho miedo, pero es que es muy real. Entonces, el ahorro para la jubilación hay que empezarlo ya, hoy, ayer, a todo el mundo le da y lo bueno es que el tiempo funciona muy a nuestro favor. O sea, los productos financieros, a poco que el interés o la rentabilidad se compone muy rápido porque se acumula con la inflación. O sea, la inflación se acumula en negativo, la rentabilidad se acumula en positivo. Entonces, lo poco que tú vas ahorrando va cogiendo velocidad y es una curva exponencial y lo que necesita es tiempo. O sea, no necesita ni que las cantidades sean grandes ni que las rentabilidades sean altas. Lo único que necesitas es que tú tengas años por delante. Las buenas noticias es que vamos a vivir tantos años que todos tenemos años por delante, porque aunque te queden solo 10 años para jubilarte, da igual, porque te vas a 20 años, a 10 años después de jubilarte, o sea, no importa. Da igual, aunque tengas 65, da tiempo, porque previsiblemente, si todo va bien, vas a vivir 30 años, con lo cual todavía tienes tiempo de hacer crecer tu dinero. O sea, nadie va tarde, eso también os lo quiero decir. Que y yo, de hecho, ayudo a gente con 70 años a invertir su dinero, porque les quedan tantos años por delante que todavía tienen años por delante. O sea, esto ya no es lo de antes. Antes era me jubilo, tengo unos ahorros, tiro de esos ahorros y ya está, me van a dar. Ahora ya no es así. Se viven muchos años jubilados y esto, ahorrando poco al mes, todos los meses, se soluciona fácil. No os vais a dar ni cuenta, pero si no lo haces, se pone muy cuesta arriba hacerlo una vez se ha jubilado uno. Ahora mismo todo el mundo quiere planes garantizados, de interés garantizado. Hasta que no suban los tipos de interés no va a haber nada atractivo, con lo cual tiene que ser un producto de inversión. Cuando suban los tipos de interés os podéis volver a informar y habrá productos atractivos. Hasta que no suban no va a haberlos porque van ligados. Pero hay opciones. Y para el ahorro a largo plazo, por ejemplo, hay opciones muy atractivas de carteras de fondos indexados. Se contratan online, se puede empezar con 5 euros al mes, con 10, con 15, con 50. O sea, no hay, muchísimos no tienen ni inversión mínima. Cobran comisiones muy bajas, son fáciles de entender, están muy diversificados, te dejan hacer una aportación mensual de lo que tú digas,
La fiscalidad de los fondos de inversión es bastante ventajosa porque puedes traspasar, no tributas hasta el final, hasta que rescatas, no tienes que pagar impuestos, lo cual es bueno porque te permite ahorrar más y puedes, es más, si tenéis la suerte de que os lo habéis montado tan bien y no os lo gastáis y lo heredan vuestros hijos, no tendrían que, esto se llama la plusvalía del muerto, he venido hoy con un mensaje súper optimista, no tributarían nunca, o sea, incluso para que lo hereden es maravilloso heredar un fondo de inversión, porque todo lo que le hubierais ganado, eso nunca tributaría si lo hereda un hijo, es la plusvalía del muerto. O sea, que aunque luego no lo necesitéis y yo os estoy poniendo aquí los pelos como escarpia y luego tengáis unas pensiones maravillosas, pues eso que se queda en vuestros hijos y lo vais a poder dedicar a lo que os dé la gana. Puede ser una cartera de fondos indexados, puede ser una cartera de fondos de inversión del banco que utilicéis. El fondo de inversión es un producto adecuado porque está muy diversificado, con lo cual el riesgo de perder todo tu dinero es prácticamente inexistente. No quiere decir que no pueda subir y bajar y que tú lo veas perdiendo en algún momento según el nivel de riesgo que uno elija, que ahora os hablo de los niveles de riesgo, pero no lo vas a perder todo porque está súper diversificado por ley, están muy supervisados, o sea, es para asegurar la protección del ahorrador. Precisamente, y lo que decía, tiene una fiscalidad muy ventajosa, porque tú puedes traspasar de un fondo a otro todas las veces que tú quieras sin tributar en medio. Tú no tributas hasta que no recuperes el dinero definitivamente. Y eso está bien, porque si tú, por ejemplo, lo que te dedicas es a comprar acciones por separado, cada vez que vendas una acción pasas por Hacienda. ¿Y qué pasa? Que eso es ahorro que pierdes. Tributas, pues esos 20% o lo que sea que hayas tributado, eso ya no lo puedes reinvertir, mientras que en fondos de pensiones tú puedes traspasar sin tributar, con lo cual sigue reinvirtiendo la cantidad íntegra, no pierdes nada de ahorro. Esto es interesante y sobre todo cuando vas a largo plazo, que puedes traspasar varias veces, puede ser una diferencia importante, con lo cual fondos de inversión son un producto adecuado. A largo plazo funcionan muy bien para el ahorro, muy a largo plazo, o sea, a 10, 15, 20 años, como estamos hablando de la jubilación, los indexados, porque están haces lo que se llama comprar el mundo, es decir, invierto en todo el mundo y allí donde haya crecimiento económico, ahí que me voy a beneficiar, ¿no? ¿Que es en China? Fenomenal. ¿Que es en Estados Unidos? Fenomenal. Como están tan diversificados, pues tu riesgo de perder es muy bajo y como las comisiones son muy bajas, se comen menos parte de tu rentabilidad, suelen ser comisiones baratas. Pero puede valer, si os gusta la inversión y queréis otro tipo de fondos un poco más, pues porque os gustan algunos sectores o tal, hay 33.000 fondos de inversión en España, se comercializan, o sea que vais a encontrar, os podéis dejar asesorar, vais a encontrar el que más os guste. De todas formas, de cara al ahorro para la jubilación, cuanto más diversificado, es decir, aunque os digan, no, porque va a subir muchísimo el metaverso, vale, fenomenal, pero entonces si me concentro en un sector, estás aumentando tu riesgo. Si te encanta el metaverso, fenomenal, vale, pero es más arriesgado, aunque pueda tener más oportunidad de rentabilidad, con lo cual yo para el ahorro para la jubilación no me liaría. Una cosa súper diversificada, que va bien China, me beneficio de China, que va bien Estados Unidos, de Estados Unidos, que va bien Europa, Europa. Si va bien todos, qué fenomenal. Y que tenga comisiones bajas para que la velocidad a la que va engordando vuestra bola de nieve con el interés. Aquí el secreto del ahorro a largo plazo es que en lugar de cobrar los rendimientos, uno los deja invertido, para que te empiece a dar rentabilidad, la rentabilidad. Es decir, la primera vez que cobras intereses, en lugar de llevártelos y gastártelos, los dejas puesto. Y la siguiente vez ya te dan intereses sobre los intereses. Y esa es la fórmula matemática que hace que se multiplique muchísimo más rápido y que coge velocidad. Es la diferencia en que tu dinero crezca lineal o exponencial. Y las curvas exponenciales ya sabéis que cogen como velocidad con el tiempo, al final de la curva. Por eso es importante el ahorro a largo plazo, darle ese tiempo para entrar nunca saquéis los dividendos, siempre fondos se llaman de acumulación. Esto está todo, os voy a dar un resumen de 3 hojas y además si tenéis dudas a mí me escribís que yo contesto siempre. Y os mando el link de lo que sea o de, oye, la seguridad social, no sé qué, yo contesto, os lo mando. Es que es mucha información y no la puedo dar al detalle que me gustaría, pero como os quiero vender todos los productos, pues os lo cuento así rápido y luego ya, y no me llevo comisión de ninguno. Yo creo una cosa importante, que recordéis, por favor, que cuando estamos fuera, si cotizamos, no tenemos derecho a sanidad, porque perdemos una gran parte. Entonces,
lo digo porque yo, como me pongo en vuestro lugar, hace un montón de años y yo he perdido 9 años de cotización y tengo 48 años y ya veremos. O sea, que soy autónoma recién estrenada y tengo un susto en el cuerpo horrible. Pero no, todavía te quedan años. Sí, pero bueno, lo que os quiero decir es que lo tengáis en cuenta. Hay mucha gente aquí que se va a Cuba, que creo que hay tres personas por lo menos que se van a Cuba, donde la seguridad, donde la sanidad es un tema y es muy aconsejable tener la sanidad que aporta los ministerios, bueno, que nos da el Estado. Por favor, tened en cuenta, porque claro, hay en un lado que la balanza se nos va a descompensar. Eso es por lo que lucha la Asociación de Familias, porque podamos seguir cotizando y podamos tener nuestra sanidad. A la vez, es un pequeño pago que nos den a las parejas de los que nos desplazamos, que no recibimos nada, ¿eh? Es que no recibimos absolutamente nada y somos el único país de Europa que no recibe nada. O sea, simplemente para que, por favor, lo tengáis en cuenta, porque todo esto a nosotros se nos descompensa en el momento en el que pensamos, ostras, me voy a Cuba y ¿qué me voy a pagar? Una sanidad carísima para poder cotizar. Cuidado, ¿eh? Entonces, esta es la lucha. Por favor, os pido que os asociéis con nosotros porque es la única manera de que podamos hacer fuerza y que consigamos algo. Y ya continúo. No, pero por ejemplo eso sería, por eso digo, hay que hacer los números, porque si a lo mejor estás justo a 2 años de jubilarte y te vas a Cuba, pues te compensa, o sea, hay que hacer el número. ¿Qué me compensa? ¿Pagar la sanidad y qué torta lleva de la pensión o qué torta? Eso es en función de en qué fase de la vida estéis y de qué impacto o de lo que ya lleváis consolidado o no. Son números que hay que hacer, desde luego, porque pueden cambiar mucho la película. Pero bueno, como digo, que sois todos jóvenes, que todo se soluciona, pero sabiéndolo, y si sabes, dices, bueno, vale, no voy a cotizar, esta torta me la llevo, pues este año, para este fondo que estoy metiendo de mi jubilación, metemos doble. Quiero decir, que se compensa así, ¿no? Pues este año, si estaba ahorrando 100 euros para mi jubilación, este año que no voy a cotizar, pues eso que no estoy cotizando, vamos a meterlo a este fondo, redoblo aquí, ¿no? Para que por lo menos, o sea, yo lo que me gustaría que os llevarais de aquí es que debería haber una línea en vuestros gastos familiares de ahorro para la jubilación del cónyuge, ¿no? Y de este tipo de cosas, y que en los años en los que no cotices se redobla el ahorro privado para que compense. O sea, una cosa u otra. No quiere decir eso, habrá años pues, que no se cotice, bueno, pues yo, por ejemplo, voy a tener muy crudo cobrar pensión porque o muy pequeña de 2, yo estoy ahorrando a lo bestia en lo privado. O sea, yo sí que ahí me estoy lanzando a la piscina, bueno, pues lo hago así, ¿no? O sea, se puede hacer. Lo público compensa, la verdad. Es difícil competir, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace y ahorras más a lo bestia y ya está. Y lo inviertes con un poquito más de riesgo, porque no... En este sentido, os invito, cuando vas a muy largo plazo, puedes coger fondos, inversiones que aunque sean un poco en bolsa, por ejemplo, que es un poco más volátil, no es necesariamente arriesgar. Digamos que el riesgo en bolsa va reduciéndose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, te puede compensar, si tú tienes 10, 15, 20 años por delante, coger una inversión un poquito más arriesgada para que tu dinero crezca más rápido. Y a mí que ahora baje porque Ucrania, no sé qué, no me importa, porque yo voy a largo plazo. Estas son cosas de las que os tenéis que informar. Yo no os lo puedo contar todo, por desgracia, que me quedaría aquí un mes para daros todos los detalles, pero pensadlo, ¿no? O sea, que lo tengáis en mente, que además no hace falta que encontréis la solución perfecta el día 1, porque puedes empezar ahorrando en un fondo X de que te ha dado el señor de tu banco y como traspasar hemos dicho que es no pasas por Hacienda y tal, que mañana ves otro, traspasas y sigues en otro. Incluso si ya tenéis un fondo de pensiones, se puede traspasar no de un fondo de pensiones a un fondo de inversión. Por eso a vosotros no recomendaría, si no lo tenéis ya, los fondos de pensiones, porque se queda el dinero muy secuestrado y si no es el vehículo ideal para vosotros, pues bueno, pero si ya lo tenéis, pues dejadlo ahí, que eso os siga cogiendo y sabed también que se puede traspasar de un plan de pensiones a otro. O sea, os podéis buscar uno mejor para que ese dinero os dé un poco más, ¿no? Eso es cuestión de preguntar, de informarse, de no dejarlo un poco al azar ni a la primera decisión que tomé una vez hace 20 años, sino que todos los años se puede uno sentar y decir, venga, hoy es el día que me dedico a estos trámites un poco más rollo. Las asesoraos, tampoco cuesta tanto dinero y bueno, es una vez...
son decisiones que están bien. Pero lo que íbamos de las situaciones por eso. Pero el ahorro privado lo haría sí o sí, aparte de intentar mantenerla pública, y eso podéis jugar a subir y bajar en función de si son años pues que estáis fuera y no podéis cotizar, pues redoblo el ahorro privado. Pero siempre está protegiendo los derechos de la jubilación, porque los números que os he dicho son reales. Se necesita mucho dinero hoy en día para vivir 25 o 30 años y encima se está fenomenal, que es que encima uno quiere seguir teniendo una vida estupenda, porque uno está joven, con ganas de hacer cosas, con hijos que a lo mejor todavía están estudiando y encima todavía no se han independizado al 100%, es decir, que conviene preocuparse de esto desde el principio y si no, pues luego se utiliza para otras cosas más agradable, pero conviene hacerlo. Entonces, a ver, que no me estoy dejando yo nada. Entonces, lo que tenéis que tener un poco en cuenta es eso, que realmente si estáis compensando con ahorro privado, pues haceros un poco los números que os he dicho. Sí, 250.000 me van a dar para 10.000 al año durante el resto de mi vida. Estos números se hacen para que no te quedes sin dinero durante la jubilación, ¿vale? Que es 25 veces lo que quieras sacar al año. Este es un número muy fácil. Si yo calculo que voy a necesitar 1.000 euros al mes, son 12.000 al año por 25. ¿Esto por qué es? Porque está calculando que estás sacando el 4% del patrimonio que tú tengas acumulado el día de la jubilación, pero es que los estudios empíricos, ¿no? Esto se mide, ¿no? con casos reales. Si tú sacas el 4%, si tú tienes un patrimonio de un ahorro de 250.000 euros y sacas 10.000 euros al año, al 90% de probabilidades no te vas a quedar sin dinero durante tu jubilación. Es decir, no vas a sobrevivir a tu dinero. Pero si en lugar del 4% sacas el 5%, ya las posibilidades se reducen a un 60-70%. Es decir, ya hay un 30% de probabilidades de que te quedes sin dinero durante la jubilación. Pero es que si en lugar del 5% sacas el 6%, ya es cara o cruz. El 50% de la gente se queda sin dinero durante la jubilación y el 50% no. Es decir, que son números que están ajustados, que son reales y que no es tan fácil de ahorrar, pero no es tan difícil de conseguir si empezáis pronto y si os ocupáis de elegir productos que os puedan ayudar a obtener una rentabilidad que se vaya componiendo para que los intereses os vayan dando intereses. Y eso, un mes, otro mes, otro mes, otro mes, sí que coge velocidad y sí que se consiguen estas cantidades. Entonces, pero para eso hay que empezar pronto. Y pronto es ayer. O sea, a mí todo el mundo, ¿cuándo tengo que empezar para la jubilación? Ayer. Eso todos, además, todos porque previsiblemente en proporción, además, las pensiones públicas van a tender a deteriorarse en lugar, aunque en vuestro caso las buenas noticias son que las del lado funcionario, vosotros ahí estáis bien, mejor que otros, ¿no? O sea, que no todos son malas noticias que he venido hoy. Otra forma que podéis utilizar también para vuestra jubilación es obviamente el inmobiliario para tener una renta. Ahí, vosotros que además, cuando estéis fuera, podéis estar viviendo en otro tipo de, en casas que no compráis, etcétera, el intentar hacer colchón comprando una casa o tal, puede ser también interesante. Ahora, ojo con lo de siempre. ¿De quién es esta casa y qué derechos está protegiendo? Y cómo, claro, porque si es para tu jubilación, luego qué pasa en caso de separación, Dios no lo quiera, etcétera. O incluso de muerte, porque entonces porque el caso es que las pensiones y los planes de pensiones también, que por eso también es un poco pena que no podáis aportar, son privativos, ¿vale? Esos son siempre de la persona que los contrata. Un plan de pensiones es tuyo, no es de tu hijo, no es de tu marido, es tuyo. Pero cuando haces otras cosas, como por vuestro caso, que el plan de pensiones no parece a veces el vehículo ideal, aunque estaría bien si pudierais, porque la otra persona puede aportar también en favor del cónyuge, o sea, se permiten dos aportaciones, la del propio beneficiario y la del otro, pero si no os podéis desgravar, eso lo tenéis que mirar. Si vais a poder desgravarlo, fenomenal, si no, no es el vehículo más adecuado. Pero el problema es que ese sería tuyo solo, pero si haces un fondo de inversión y estás en gananciales o haces un piso y estás en gananciales, si hay una separación o un fallecimiento,
heredan los hijos o es 50-50, con lo cual, de forma como ahorro propio para la jubilación, esto, como siempre, se estipula, se deja por escrito y se piensa, o sea, aunque solo sea… pero el inmobiliario, sobre todo, beneficiándose de la palanca de la hipoteca, es decir, las hipotecas son una… Aunque la deuda en principio no es buena, en el caso de la inversión inmobiliaria es una palanca que permite multiplicar la rentabilidad, ¿no? Porque tú tienes que poner una cantidad pequeña, no tienes que poner todo el dinero y con la hipoteca, o sea, es una buena herramienta puede ser para vosotros en los años en los que no estéis pagando otra hipoteca o viviendo a lo mejor de alquiler fuera o en casas, lo que sea, puede ser una buena forma de organizarse rentas para el futuro, a base de un alquiler, etcétera. Lo que pasa es que estos números, primero, hay que ver cómo se queda eso, por qué es mío, si es mi sistema de previsión, que quede claro que es una inversión que se hace como previsión para la jubilación, como ahorro para la jubilación y que el beneficiario es uno. Y luego, además… Perdón, se me ha ido ahora la previsión, he dicho. Estábamos hablando un poco de las épocas en las que estamos fuera y que puedes sacar una rentabilidad. No, perdona, sí, ya he cogido, sí. Pero que estos números también hay que hacerlos bien, porque la gente ve la casa y dice, el alquiler, la vivienda da más o menos sin hipoteca, o sea, sin contar con el plus de rentabilidad que te da comprar hipotecado, que lo da, o sea, eso que lo sepáis. Eso también os puedo dar para que veáis cómo se puede calcular. Pero el alquiler la rentabilidad bruta de un alquiler en España es más o menos el 4 o el 5% de media del precio de la vivienda, ¿no? O sea, que si es una vivienda de 100.000 euros, pues puedes calcular que te dé un alquiler de 4.000, 5.000 euros al año, que parece, o sea, que no es una rentabilidad que no está mal y encima si la compras con hipoteca, digamos que eso se amplía pues hasta un 8, un 10%, que está muy bien, pero esto tiene bastantes gastos asociados, quiero decir, que no los contamos nunca. Que son todos los gastos que sigues pagando tú, el riesgo de que se te quede desalquilado, el riesgo de que el inquilino de repente no se te vaya. Esto se puede cubrir con seguros también. Existen seguros de protección del alquiler, pues para eso, si de repente se te queda la casa desalquilada en medio, si te la destrozan y tienes que pagar no sé qué, si no se va, que eso es un horror, porque tiene unos costes y cubren estos seguros, cubren las costas legales también del proceso de echar a un inquilino, que eso en España es muy, muy problemático. O sea, que porque la mayoría de los españoles se tiran al inmobiliario, ¿no? O sea, es como, yo os estoy contando aquí fondos de inversión y tal, y probablemente todos digan ladrillo y digáis, ay, eso sí que me gusta, ¿no? Y está muy bien, pero tiene más inconvenientes de los que les vemos en España a priori, y hay que pensarlos y también se pueden proteger. O sea, hay seguros del alquiler y más cuando estás fuera, y a veces hay gestiones que no puedes hacer tú mismo, que no puedes estar encima del inquilino, esto se puede. Hay gestoras que lo puedes incluso subcontratar el alquiler y hay gestoras que te lo gestionan y qué tal. Eso es planteable, se puede hacer, pero hay que hacer los números bien también, porque tiene muchísimos más costes de lo que le vemos al principio. Y luego tiene la cosa, que yo os animaría, de que este alquiler, si lo vais cobrando desde ya, no lo utilicéis para los gastos, para tal, sino que lo invirtáis también, porque entonces así sí que es rentabilidad compuesta. En lugar, como hemos dicho que la clave del ahorro a largo plazo es no gastarse los rendimientos, pues si optáis por lo inmobiliario, aprovechad para los alquileres que te va dando entre medias, reinvertirlos, o en más inmobiliario, o en fondos, o en lo que sea, porque al final el secreto de esto es no sacar los rendimientos, sino ir reinvirtiendo y que vaya cogiendo velocidad para que el ahorro vaya engordando, porque como hemos visto, los números de la jubilación imponen, pero son muy reales. O sea, esto se repiten, hay estudios, o sea, se hacen estudios científicos sobre esto y van a peor. O sea, los nuevos no te dicen necesitas menos, sino que… Pero bueno, con esos números vamos más o menos seguros. Entonces, si queréis ahora, que quedan 25 minutos, yo si queréis lo dejamos más o menos aquí, reviso que no me falte nada y si queréis contesto algunas preguntas un poco más de tal o os doy información un poco más detallada porque he dicho 1.000.000 de cosas, os voy a dar un resumen, o sea que no, 1.000.000 de cosas, pero porque lo que quiero es que os llevéis el concepto de protegeos, ser un pelín egoístas, que muchas veces
cuando está uno construyendo familia no se acuerda de ser un poco egoístas, ser un poco egoístas con vuestro futuro y con vuestra formación. O sea, yo invertiría todos los años que estéis fuera en formaros, en lo que sea, en reconvertiros, en recualificaros o en lo que sea. Pero no lo dejéis tampoco, que poner en la familia está muy bien, pero también hay que invertir en uno mismo.